puede influir este tipo de actividades que se realizan en México hoy, o más bien pueden tener algún poder de influencia en otras latitudes latinoamericanas, en otros países, digamos en Sudamérica, aquí en Centroamérica? Bueno, claramente el ejemplo mexicano es emblemático para quienes no creemos que la militarización es la vía para resolver el problema del crimen organizado. Es decir, allí tenemos un ejemplo fehaciente, absolutamente manifiesto, de un país que tomó la decisión de militarizar la lucha contra el crimen organizado sin poder derrotarlo. Es decir, yo creo que desde ese punto de vista uno encuentra lecciones que podrían derivarse de la experiencia mexicana para muchos otros países de América Latina y particularmente para los países centroamericanos, en donde la convocatoria a la mano dura o a la mano súper dura, como ocurrió en El Salvador, o la misma campaña política recién finalizada en Guatemala, enfatizaba mucho el aspecto de la lucha frontal por la vía de la militarización de las estructuras de seguridad nacional. Por otro lado, también habría que decir que América Latina no es el continente más militarizado del mundo. De hecho, es uno de los que tiene menos porcentaje de su Producto Interno Bruto dedicado a la compra de armas y al fortalecimiento de los ejércitos. Eso está cambiando un poco, ¿verdad? En Venezuela, en Chile, en Perú, en Panamá ha habido un proceso de compras de armamento que podrían alterar un poco los índices, pero sigue siendo clarísimo que América Latina, y en un sentido general, las Américas, estamos bastante menos militarizadas que otras regiones como África o como Asia o el cercano Oriente. Pero en todo caso, el ejemplo mexicano creo que sí puede servirnos para poner en perspectiva muchas de estas ideas un poco generales sobre la conveniencia de militarizar las estrategias de lucha antidroga. Claro. Hablando de este tema, cuando tuvimos el gusto de tener a don Francisco Cordero, hablábamos de que para hacer este cambio tenía que haber nuevas concepciones sociales. La sociedad tenía que como cambiar el chip que tenía para poder ir hacia una desmilitarización. Poníamos el ejemplo de Honduras. En Honduras cuesta mucho imaginarse un país desmilitarizado totalmente. Ya se han acostumbrado a vivir bajo la militarización y es algo muy importante para ellos. ¿Cómo hacer entonces para que esta nueva concepción social se dé este cambio en la concepción social de estos países para llegar a una desmilitarización? Bueno, hay todo un cúmulo de debates conceptuales respecto a ese problema. Yo soy historiador y por lo tanto reconozco que el papel de las Fuerzas Armadas en el imaginario nacional de muchas naciones del mundo y particularmente en América Latina es muy fuerte. Es decir, la Fuerza Armada se asocia con el nacimiento de la nación, de la independencia. Es decir, en un país como Argentina, el papel de los ejércitos, independientemente de los abusos que estos produjeron en los años 80, convocan inmediatamente a la fundación de la República Argentina, al general San Martín, a Bolívar, a todo, es decir, ahí, y lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Uruguay, donde está Artigas por un lado, donde están todos los grandes generales de los libertadores, ¿verdad? O'Higgins, y pasa en Perú, pasa en Colombia, ni decirlo en Venezuela con Bolívar, y todos esos son militares. O sea, hay una asociación histórica, yo diría que casi de cultura política, con la idea de la Fuerza Armada como aquella que garantizó la soberanía de la nación en su momento. Entonces, para quienes no tenemos Fuerzas Armadas, que somos excepcionales en el mundo, los países que no tenemos Fuerzas Armadas, el tratar de persuadir a países en donde la Fuerza Armada ha cumplido ese papel fundacional es muy complicado. Y además hay que reconocer que no en todo lado es una posibilidad real. El desarme como una acción unilateral del Estado, que frente a las amenazas externas convoca el derecho internacional y dice yo no quiero ejércitos, es una experiencia realmente excepcional. Incluso si usted lo traslada ese debate al plano interno referido a la seguridad, hay mucha gente que insiste que la única manera de defenderse frente a la agresión del crimen es utilizando armas de fuego. Es decir, hay un proceso de armamentismo ciudadano que se invoca frente a una amenaza al orden público, que es la que plantea la criminalidad. Bueno, ese es un argumento que si usted lo traslada al plano nacional es el mismo que se usa para tener un ejército. Necesitamos un ejército para defendernos del enemigo externo, claro, o del enemigo interno cuando este es más fuerte que las fuerzas de policía. Entonces,
¿Cómo es que uno puede llevar adelante ese debate y ser exitoso? Creo que solamente en condiciones extraordinarias. Y si lo vemos en una perspectiva política más reciente, solo hay 2 países en América Latina que han intentado eso después de Costa Rica, disolver el ejército y desmilitarizarse. Uno es Panamá, en donde existen hoy fuerzas, sin embargo, militarizadas de la policía y de los servicios de protección institucional, de la policía presidencial, que prácticamente constituyen un ejército. Y el otro es Haití, en donde más bien el nuevo presidente está pidiendo rearmar al ejército, es decir, reconstituirlo como una fuerza permanente. Entonces, yo diría que hay como 2 grandes vertientes. Una es de tipo político-cultural y otra tiene que ver con educación, con formación, con garantizarle al ciudadano, a la ciudadana, no solamente en el plano interno, sino también en el plano internacional, condiciones fehacientes, garantías de tipo jurídico y de servicios de protección civil, de tipo policial, que sean efectivas frente a las amenazas reales o percibidas que esta gente tenga.